En este episodio vamos a abordar la pregunta de qué relación tienen la historia de la filosofía con la filosofía desde la perspectiva de Hegel, continuando con lo que ya habíamos venido conversando de la introducción a sus lecciones. Ahora, esta pregunta que Hegel aborda, si es que la filosofía y la historia de la filosofía son lo mismo, esto quizá en parte por su influencia es una pregunta que nos es contemporánea, es decir, si estudiar filosofía es lo mismo que estudiar la historia de la filosofía, y esto en la universidad uno también podría preguntárselo, y hay posiciones encontradas incluso, ¿no? Gente que distingue entre lo sistemático y lo histórico, o si estudiar a los griegos es una cosa puramente histórica o de historia intelectual o de historia de las ideas, pero que no tiene un valor genuinamente filosófico. Y Hegel se va a oponer a esto por razones particulares. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces cuando hemos visto esta pregunta por la verdad, lo universal y la pluralidad, o la unidad y la multiplicidad de la filosofía y su historia? ¿Cuál sería la diferencia entre la filosofía y la historia de la filosofía, la cual estaría marcada por una pluralidad de autores, textos e ideas diversas? Y para entender esta relación entre la filosofía y su historia con la diversidad de filosofías, Hegel usa otro de sus ejemplos famosos. Él piensa que esto es similar a un paciente que se le receta comer fruta, pero que él no quiere comer manzanas o cerezas o uvas, porque el doctor lo que literalmente le ha recetado es fruta. Entonces tienen que darle fruta sin más. Pero como sabemos, y ese es el punto del ejemplo, no existe la fruta como tal sin más, solamente existe la fruta como particulares, como manzanas concretas o cerezas concretas o uvas concretas. Hegel piensa que es igual de ridículo suponer que la filosofía podría existir o estudiarse como una especie de género o universal sin las filosofías históricas particulares y realmente existentes. Y con este ejemplo, lo que él nos quiere decir es que las filosofías históricas y particulares son ya filosofía, que no hay nada, digamos, secreto o que se encuentra detrás o más allá que tendríamos que obtener. Y que más bien la relación entre esta idea de la filosofía y la historia de la filosofía con sus expresiones particulares es que la historia de la filosofía para Hegel, siguiendo lo que ya conversamos antes, opera como una historia de etapas necesarias en el desarrollo histórico de la razón. La implicancia de esto es de que la filosofía del presente para Hegel, la de nuestra época, siempre tiene que ser la realmente contemporánea, y que no puede ser la del pasado porque esa época histórica ya pasó, de la que ha brotado esta filosofía. Recordemos esta idea que hablamos de principios que subyacen a las épocas y como una especie de semilla o raíz de la que brota todo el pensamiento de una época, incluso la filosofía. Entonces, si la época histórica cambia, la filosofía ya no es propiamente contemporánea, ¿no? Entonces, si Hegel considera el pensamiento como algo que expresa una cierta época o que trata de pensar una cierta época, nuestra época, incluso la de hoy, nuestra, solamente puede pensarse y expresarse filosóficamente con una filosofía que sea literalmente la nuestra propia de nuestra época, la del presente, la que sea de verdad contemporánea. Pero esta filosofía, para no suponer que esto implica un rechazo a la historia o que es una cosa puramente del presente que inventamos desde cero, para Hegel esta filosofía igual va a ser el resultado de la historia de la filosofía, de las filosofías anteriores del pasado. Entonces, en estas filosofías del pasado van a haber cosas que se van a volver, si queremos llamarlo, puramente históricas, pero otras que van a ser siempre presentes, que se van a conservar en la historia del pensamiento. Entonces, un ejemplo sería decir que podemos estudiar a Platón, la filosofía de Platón, como una figura clave de la historia de la filosofía, y comprendiendo qué cosas de Platón siguen presentes hoy en alguna medida, sean algunos conceptos o preocupaciones o principios o preguntas o problemas, van a haber cosas que quizás se van a mantener. Y esa sería la manera hegeliana de estudiar la filosofía de Platón filosóficamente. Vamos a entender por qué en su época tenía pleno sentido
y luego por qué esto empieza a cambiar quizá y vamos a empezar a ver sus limitaciones. Pero otra muy diferente sería leer a Platón hoy para pretender ser un platónico puro en nuestro año, en este año, en el presente. Es decir, eso para Hegel es imposible. No podemos hoy día abrir los diálogos de Platón, leer a Platón y decir voy a ser un platónico puro, sea lo que ello significa. Eso para Hegel sería como una especie de anacronismo filosófico, que no podemos ser hoy plenamente platónicos o aristotélicos. Eso a lo mucho sería una especie de autoengaño. Y quizá yendo más allá de Hegel para digamos, sostener de que estas cosas también nos interesan hoy, dependiendo de cómo uno conciba nuestra época y qué tan diferentes con las recientes, quizá dependiendo de eso, uno podría preguntarse en qué medida también es posible hoy ser marxista en sentido estricto. Por ejemplo, ¿no? Hegel utilizando estos recursos de la historiografía, de la filosofía hegeliana, uno también podría preguntarse en qué medida ser marxista hoy sería un anacronismo por las razones anteriores, pero también podría no serlo si es que pensamos que nuestra época no es radicalmente diferente. Ahora, esta obviamente es otra conversación, pero quería presentar este ejemplo que podría ir más allá de Hegel. Más interesante para nosotros es que lo mismo tendría que aplicarse a la filosofía de Hegel, siguiendo su propia filosofía paradójicamente. Es decir, si nuestra época no es la suya, recordemos que Hegel nació en 1770 y falleció en 1831, digamos, si esa fuera más o menos su época o la época que él más o menos pensó, sería imposible ser un hegeliano puro hoy. En todo caso, de nuevo, esto sería posible como anacronismo, como una especie de dogma no filosófico. Sería similar de nuevo a nuestro ejemplo anterior, a tratar de ser un platónico puro hoy. Sería así de ridículo, digamos. Sin embargo, lo que es posible es estudiar seriamente a Hegel como figura clave de la historia de la filosofía y comprendiendo qué cosas de Hegel siguen presentes hoy en alguna medida, para pensar nuestra época filosóficamente. Ahora, con la mayor humildad y alta probabilidad de fracaso, eso es un poco lo que yo me propongo, lo que trato de hacer acá, pero siempre para una audiencia amplia y no especializada. Entonces, aceptando el hecho de la historia de esta historia con una diversidad de filosofías, como la filosofía sin más, donde no hay esta diferencia entre lo sistemático y lo histórico, pasamos a una siguiente cuestión fundamental, y es cómo Hegel entiende entonces el supuesto hecho de que la diversidad de filosofías se contradicen y refutan unas a otras, que nosotros podemos, cuando empezamos a estudiar a los filósofos, ver que nadie se pone de acuerdo, que no hay ningún consenso, que no hay unanimidad, que se ha defendido prácticamente todo. Entonces, esto recordemos que algunos lo llevan a pensar de que esto muestra la irrelevancia de la filosofía, de que nunca vamos a llegar a un acuerdo y entonces es una pérdida de tiempo. Pero Hegel se opone a esto y él defiende una tesis propia bastante particular. Él cree que todas las filosofías son parte de la verdad, que todas son parte de ese proceso colectivo de desarrollo, que son parte de la historia de lo que hemos llamado antes la historia del pensamiento libre del espíritu. Por eso Hegel también es famoso por decir que la verdad es el todo, y en este caso sería la totalidad de la historia de la filosofía es lo que nos termina mostrando la filosofía, digamos. Lo que sucede para entender esta relación es que a lo largo de la historia de la filosofía, cada una de ellas, de estas filosofías genuinas, importantes, en su momento, en su época, fueron lo presente, lo contemporáneo, lo más elevado del pensamiento. Entonces, sería como decir que en cierto momento la filosofía de Platón era el momento más elevado, la cúspide del pensamiento, lo más contemporáneo, pero luego las filosofías son superadas por las que le siguen. Por ejemplo, pasando de Platón a Aristóteles. Ahora, esto para Hegel no quiere decir que las filosofías son abandonadas. Hegel cree que los principios o componentes esenciales de los grandes filósofos son mantenidos en las filosofías posteriores. Entonces, no es que Aristóteles es totalmente opuesto a Platón, que hay aristotélicos o platonistas y que tenemos que optar y es como una especie de choque irreconciliable, que es una manera de oponer estos autores que ha sido hecha
en el pasado, sino que para Hegel Aristóteles incorpora lo esencial de Platón y lo lleva a un siguiente nivel. Y por eso es que Hegel dice que el contenido de la filosofía no es refutado, que lo esencial no se abandona, sino que se incorpora. Lo que se refuta es la pretensión anterior, la pretensión que tenía la filosofía de Platón de ocupar el lugar más alto y elevado del proceso histórico cuando esta historia continúa. Entonces, Aristóteles no refuta la filosofía de Platón en el sentido de que simplemente muestra que hay un problema argumentativo y entonces él contrapone su propio pensamiento. Lo que Aristóteles para Hegel refuta de Platón es, en lo esencial, esta pretensión de que la filosofía de Platón es plenamente contemporánea en su totalidad. Y Aristóteles, partiendo de Platón y de otros autores, los que también eran anteriores a Platón, trata de incorporar estas ideas y, digamos, llevar la filosofía a un siguiente nivel. Entonces, lo que va a cambiar es la posición relativa de las contribuciones, la articulación de estos componentes esenciales o principios de una manera, digamos, sistemática cada vez más compleja y mayor. Entonces, las partes más importantes de la filosofía de Platón subsistirían en Aristóteles. Hegel, para ilustrar esto, vuelve al ejemplo de la semilla que comentamos en episodios anteriores, para ilustrar ese sentido de refutación que él está usando y que nos es algo contraintuitivo. Cuando Hegel habla de refutar acá, no está hablando principalmente de mostrar que un argumento no se sostiene, que eso es lo que nosotros normalmente entendemos como una especie de disputa. Hegel acá, para usar el ejemplo de la semilla, va a usar de una manera más laxa la idea de refutación. Él, recordemos que va a decir que la semilla se desarrolla en un árbol, este paso del en sí, de cómo lo implícito se va explicitando, se va presentando, se va autodeterminando. Pero Hegel también acá empieza a hablar de cómo es posible decir que el tronco y las ramas, por ejemplo, refutan a la semilla, y cómo la flor refuta al tronco y a las ramas, y cómo el fruto refuta a la flor, que no es una manera que nosotros utilizamos para hablar, pero esta sería una manera para hablar en hegeliano, ¿no? El fruto refutando a la flor. Y entonces Hegel quiere usar esa idea también para el caso de la filosofía y de la historia de la filosofía. Los principios de los filósofos, los componentes más importantes van a ser preservados, pero porque la superación de una filosofía por otra siempre implica la conservación de lo esencial, pero lo que se refuta es o esta idea de refutación de nuevo es abandonar la pretensión de ser lo plenamente presente y más bien mostrar que hay este desarrollo orgánico de ir extendiendo el pensamiento, ¿no? De la misma forma que el fruto refuta la flor, en la medida en que Aristóteles expande esta historia del pensamiento libre, es como si siguiera brotando algo de este árbol, digamos, y en ese sentido también hay una refutación. Entonces, la superación de la filosofía igual va a implicar la conservación de lo esencial, pero también la filosofía contemporánea de nuestra época presente o de cualquier época presente, para Hegel siempre tendrá que ser la más rica y concreta, la que contiene todos los principios de las filosofías anteriores, o lo que llamé en una jerga no técnica los componentes esenciales, aunque como elementos o partes y ya no como el todo. Es algo así como que la filosofía del presente deja de ser el del presente, deja de expresar la totalidad y se vuelve una parte que luego es integrada en lo siguiente, ¿no? Y la refutación entonces la entendemos acá como este momento donde se muestra la limitación de una filosofía histórica o de un principio y lo que se muestra es que es algo parcial y no total. No es que es algo falso y que se abandona en su totalidad, sino que se incorpora en lo esencial. Este rechazo a tomar lo parcial como lo total es lo que Hegel a veces llama unilateralidad. Entonces, la idea es
ver la historia de la filosofía como una historia donde abandonamos la unilateralidad de las filosofías históricas, en tanto las épocas cambian también, y cómo estas filosofías y estos pensamientos libres sobre sí van extendiéndose, van refutándose unos a otros, pero manteniendo lo esencial de ellos y haciendo la filosofía del presente más concreta y más rica y más que todo para nosotros más relevante para pensar nuestra época. Entonces, revelar la unilateralidad es el momento negativo de la historia de la filosofía. Aristóteles muestra con su filosofía la unilateralidad de Platón, que Platón puede ser ahora una parte, pero que no es el todo, y ese es como la refutación. Y más bien el momento positivo, que es el que más le interesa a Hegel, es el de justificar, lo que él llama justificar o ponderar el lugar adecuado de Platón y cómo persiste en Aristóteles. Esto se expresa de nuevo en lo que Aristóteles preserva e incorpora de Platón, y Hegel considera que esta actitud de no centrarse solamente en lo negativo, sino en lo positivo a la hora de hacer estas transiciones, es el principal signo de madurez, y esto lo dicen otros escritos como una especie de proceso incluso educativo nuestro, que siempre es más común y más fácil, sobre todo en gente joven, criticar y encontrarle las fallas a todo. Entonces, el estudiante joven de filosofía siempre va a estudiar la historia de la filosofía y se va a sentir que es muy inteligente, que le parece obvio que todos estaban equivocados, ¿no? Que los griegos eran un poco tontos o limitados porque empezaban a hablar estas cosas que son absurdas, que si el principio de las cosas es el agua o el aire o el fuego y etcétera, y va a tomar esa especie de impostura donde él es claramente más inteligente que estas personas. Y Hegel considera eso como básicamente inmadurez, que lo difícil y serio es ver lo afirmativo. ¿Qué hay detrás de pensar que el principio de las cosas es el agua, el aire o el fuego? Y eso es lo que él va a tratar de hacer con su propia lectura de la historia de la filosofía. Él sí va a tener comentarios críticos a los filósofos, pero lo importante no es quedarse en ese momento negativo. Hegel no se dedica en lo esencial a refutarlos, a contradecirlos, a mostrar que no sabían de lo que hablaban. Es justamente lo contrario. De lo que se trata para él es de ver lo afirmativo que se mantiene en cada caso e indirectamente mostrar con la unilateralidad de la que padecen de por qué no pueden ser plenamente nuestros contemporáneos, de por qué no podemos ser un platónico puro hoy, incluso reconociendo la grandeza y relevancia y presencia de algo esencial de la filosofía de Platón hoy. Entonces, a eso se refiere Hegel cuando considera que la historia de la filosofía puede justificar o ver la necesidad interna de ese proceso colectivo de autodesarrollo del pensamiento libre del espíritu. Lo que se va produciendo es una unidad orgánica o sistemática de estos principios cada vez mayor, una mayor y compleja articulación sistemática. Y no es posible reconstruir esta historia de la filosofía sin una perspectiva filosófica, que no hay una historia neutra u objetiva de estas filosofías, no hay datos puros o inmediatos. Esto para Hegel, si solamente tratáramos de encontrar datos en esta historia, sería una historia sin espíritu, porque no hay una perspectiva que articule o reconstruye este proceso de aprendizaje. Entonces, esto nos debe invitar a reconocer para Hegel que el estudio de la historia de la filosofía, como entendida como esta historia de proceso colectivo de pensamiento, este proceso no está divorciado de nuestro espíritu. Nosotros somos el resultado de esto y la filosofía implícita o explícita que tenemos marca cómo nos relacionamos con el pasado. Entonces, ¿cómo entender esto? Hegel de la siguiente forma. Hegel no cree que leemos a Aristóteles como algo radicalmente lejano o ajeno. Lo leemos como algo que persiste hoy y que es parte de nuestra historia colectiva, que hay cosas de Aristóteles que persisten. Y de lo que se trata fundamentalmente es de entender de ese momento afirmativo de Aristóteles, de justificarlo, ¿no? Entre comillas, pero siendo conscientes de que no podemos ser plenamente aristotélicos, que ese es el momento negativo, que Aristóteles se ha revelado como unilateral, como una parte del todo. Si quisiéramos utilizar la expresión hegeliana anterior de que la verdad es el todo, en la medida en que Aristóteles ahora se ha revelado la unilateralidad intrínseca de su filosofía, ya no podemos decir que la filosofía de Aristóteles es la verdad, sino que en todo caso es una parte importante de la verdad.
Lo que sí podemos, con el estudio de la historia de la filosofía, que ya hemos visto que no está disociado del estudio de la filosofía, es que lo que sí podemos hacer es comprender por qué no podemos ser aristotélicos puros, pero también entender qué nos es posible pensar hoy y qué a Aristóteles le era imposible también, porque la época histórica ha ido cambiando. Y esto nos debe llevar a reconocer cómo para Hegel la relación del pensamiento con la época es fundamental. No podemos salirnos de nuestra época para Hegel, así como no podemos salirnos de nuestra propia piel. No podemos pensar más allá de ella. La época a la que pertenecemos es nuestra, digamos, piel histórica. Entonces, Hegel, por todo lo anterior que hemos venido discutiendo, se va a concentrar principalmente con los principios de las filosofías, lo que yo he llamado en jerga no técnica los componentes esenciales. Y antes de continuar con este proyecto, de ya empezar a contar la historia de la filosofía, Hegel en esta introducción que hemos venido comentando va a considerar como necesario distinguir más específicamente lo que distingue a la filosofía de otros productos espirituales, como la religión, el arte, la historia, el derecho, etcétera. Todos son productos espirituales del pensamiento y de una misma época, pero no son exactamente lo mismo. Y para Hegel es importante distinguirlos para especificar aún más qué es lo distintivo de la filosofía. Y eso es lo que abordaremos en los siguientes episodios. Muchas gracias y de nuevo espero que esto les sea de ayuda. Y si es así, también me gustaría que contribuyan difundiendo los videos o suscribiéndose si sienten que también en algo les han servido. Muchas gracias.